Bueno, vamos con esa sección que tanto se está gustando, porque madre mía, cómo está triunfando las más que noticias, o las más que pelota news, o las más que Barça news, o llamarle como queráis, le habéis puesto tantos nombres que ya me he perdido, pero vaya, que está gustando, que me alegro y sobre todo pues hay que seguir informando del Barça, porque como os digo siempre, son esas noticias troceaditas que, bueno, pues igual no le has dado mucho... no le has prestado mucha atención durante el día, pero son importantes. Porque todo lo que tiene que ver con el Barça es importante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, en un nuevo Más que Pelotas News, en un Más que Noticias nuevo, bueno, ya no sé ni cómo decirlo. Bienvenidos y bienvenidas sin más. Sí, tenemos hoy nuevas noticias de las que hablar, porque evidentemente pues ha habido mucho y se puede hacer largo y tendido todo esto. Recordaros a toda la gente que nos vea desde fuera que a partir de ayer tenemos todos los vídeos también traducidos, subtitulados al inglés y al árabe, así que no tienes excusas para vernos y para suscribirte, que no lo has hecho. Suscríbete. Bueno, sorprendidos desde el Barça, gratamente por el premio, por la premiada Alexia Putellas, que ganó el trofeo de Best, pero muy sorprendidos que siendo el Barça el equipo femenino que ha ganado el triplete no tuviese ni siquiera a la mejor jugadora del mundo en el 11 ideal, algo que seguramente pues la FIFA debería explicar, porque no se entiende. Pasó lo mismo en el masculino, pero en el femenino ha sido bastante más sonado. También el Lluís Cortés, el entrenador del Barça femenino, entrenador que lo ganó absolutamente todo con su equipo, no fue premiado como mejor entrenador del mundo, así que no sé en qué criterios se basarán. Lo que está claro es que no están haciendo las cosas muy bien y eso ha sorprendido dentro del club, ¿no? Veíamos el 11 de futbolistas femenino sin ninguna futbolista del Barça y esto al final no hace más que llamarte la atención. Más si cabe, repito, cuando el Barça lo ha ganado absolutamente todo. Nos quedamos en el fútbol masculino porque el Barça busca un lateral o central, bueno, un defensa zurdo para lo que queda de temporada. Se ha hablado de varios nombres, Tagliafico, no sé qué, Alexandro, esto, lo otro. Y el de la moto, Alex Telles, también del Manchester United. Y lo busca el Barça también porque Jordi Alba no tiene suplente. Alejandro Valdés se considera que está un poco verde todavía, aunque gusta mucho y todo el mundo coincide en que será el lateral izquierdo del futuro. Pues todo el mundo sabe que tiene 16 años el chaval y que, oye, hay que cuidarlo bastante. No se le quiere quemar en una etapa en la que el Barça pues ahora mismo no está bien del todo, ¿no? Pues se busca también por la lesión de Umtiti para esta segunda mitad de la temporada, porque se habla cada día de los delanteros, pero el Barça también busca o intentaría reforzar esa defensa. Está pendiente de los mercados libres, ya sabéis, de esos futbolistas que pueden quedar libres o que le quedan pocos años de contrato o de cesiones a muy bajo coste, porque hay que recordar que todo esto es hipotético. Hasta que el Barça no genere más espacio en el fair play salarial, pues no podemos hablar de nada. Eso sí, hay bastantes alternativas y Tagliafico y Alexandro a día de hoy están en la pole position. Son los dos futbolistas que más gustan. Hablábamos de delanteros, y de delanteros hay que hablar porque el delantero Sardar Azmoun está a punto de cerrar su fichaje por la Juventus, o así informan en Italia al menos. Viene del Zenit, es un futbolista muy grande, muy alto, pero que tiene mucha calidad. Es un perfil parecido a Ibrahimovic y parece ser que Massimiliano Allegri es el delantero que ha pedido para así poder dejar libre a Álvaro Morata. Así que volveremos a tener culebrón Morata, al parecer, si la Juve cierra el fichaje del señor Sardar Azmoun. Ya os digo, porque se ha descartado por completo, pero imagínate, ahora fichar un 9, ya tendremos pan y sopa para un mes más. Desde el Barça, de momento, no descartan nada, ningún movimiento, evidentemente. Por Morata, todo sigue más o menos igual, el interés existe, pero no hay espacio ni fair play salarial,
la renovación de Dembélé no avanza, etcétera, 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 y por más que la Juve fiche delanteros, si nosotros no tenemos con qué pagar o con qué ofrecer, pues estamos haciendo el tonto. Y hablando justamente de Dembélé, no podría ser esto un más que noticias si no tuviéramos un capítulo nuevo de Dembélé al que se le busca salida. Lo comentábamos ayer en Más que Pelotas Radio por un precio pues de mínimo de 50 millones. Eso sí, bueno, he dicho mínimo y no sería mínimo, porque el Barça estaría dispuesto a rebajar hasta 25, ¿no? Por 25 millones me dicen algunas personas que el Barça vendería a Dembélé con un lacito este mismo mercado de invierno. Se lo quieren quitar de encima, están hartos de que den vueltas. Hablan de, bueno, pues de que su agente le ha comido el tarro. Otros dicen que es una influencia tóxica por parte de su entorno. Otros dicen que él quiere quedarse pero que le están comiendo la cabeza. La afición está harta. El Barça sabe que no tienes ofertas en firme y su familia también está cansada de dar tumbos. Yo creo que Dembélé ya sabe que se marcha, que ya lo sabe hace meses y que nos está bailando el agua. Pero desde el club, bueno, pues están ahí todavía, que tienen que esperar a ver qué hacen. Eso sí, repito, si viene una oferta de 25 millones, lacito y pa' tu casa. Y ojo también lo que contaban diversas fuentes, y es que el Barça puede dar de baja la ficha de Samuel Umtiti en la Liga y en la UEFA para no disputar competiciones europeas para lo que resta de la temporada debido a que, como se tiene que operar, pues su lesión es de, digamos, de largo recorrido. Todo el mundo sabe que no va a volver mañana. Entonces el Barça podría darle de baja y en esta situación el futbolista con ese nuevo contrato que tiene podría solicitar su salida del club a partir del 30 de junio porque evidentemente no completaría ese 10% de partidos en esta temporada. Así que Umtiti podría pedir salir el 30 de junio de este mismo año por no disputar el 10% de los partidos sin ningún tipo de penalización ni historias, váyase que te vayas a gastar el dinero, Samu. Fíjate tú cómo son las casualidades de la vida, ¿no? O sea, se lesiona justo cuando firma este contrato. Bueno, esperemos que se recupere bien, sobre todo no desearle nada malo nunca a nadie, pero qué casualidad todo, Samuel Umtiti, qué mal le está yendo la carrera, ¿no? Parece que, bueno, iba a decir, parece que va a remontar, no parece que va a remontar, pero sí que va cada día peor. Y por último, para acabar, y no por ello menos importante, pues que sepáis que la opción de Lucas Boyé, que comentamos también ayer en Más que Pelotas Radio, parece ser sería el tapado para la delantera del club. El Barça buscaría reforzarse en este mismo invierno con Lucas Boyé, que bueno, ya lo hemos comentado en varios vídeos también, en Más que Pelotas Radio, y es un argentino, ex de River, que al parecer sería uno de esos objetivos asequibles en caso de que se marchase Luuk de Jong, Es un futbolista, bueno, pues que está marcando bastantes goles, que es bastante más joven que Luuk de Jong y tal, pero vaya, que yo tampoco veo que sea un futbolista con un nivel excelso de cara al Barça. Eso sí, que está encima de la mesa, ya os aseguro yo que sí, es uno de los muchísimos nombres, que no es el único, pero vaya, Lucas Boyé se sume a la tanda de delanteros para sustituir a Luuk de Jong, que oye, de momento, bueno, veremos qué pasa con Luuk de Jong, porque ha cambiado de momento el parecer de muchos. Bueno, y hasta aquí el Más que Noticias de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, recordaros que tengo el canal secundario, que lo abrí no hace mucho, que está creo en la descripción del vídeo, lo tengo anclado, pero vaya, que si no lo podéis buscar, si no, Más que Games, tal cual, Más que Games, y ahí empezaremos en breves nuestra andadura como jugador, gamer o como narices se llame esto, jugando al FIFA, jugando historias en directo con vosotros y vosotras siempre para pasárnoslo bien, que esto al final es todo para pasárnoslo bien. Sin más, es lo único que tengo que deciros, recordaros eso, que me dejéis un like, os suscribáis y que nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, un saludo y visca el Barça, claro que sí.